Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
deciros que José Duarte, con las técnicas GeoInt para el análisis criminal, va a estar con nosotros, va a pasar su ponencia a última hora de la tarde, bueno, alrededor de las 8:10 aproximadamente, depende cómo vayamos a lo largo de la tarde, que va a ser entonces el cierre de esta sala 2. Pero bueno, aquí hay tanto contenido que seguro que os habéis pasado por la sala 1, donde está mi compañera Yolanda de Palabra de Hacker, que está ahí presentando y colaborando con los compañeros de la comunidad de ciberinteligencia en este Intelcom 2022. Yo soy Gemma Piñeiro, soy periodista, detective privado habilitada aquí en España y con despacho propio. Y bueno, deciros que además soy fundadora del DETCAM. El DETCAM es una plataforma de conocimiento y comunicación sobre investigación privada y seguridad. Tenemos una ley propia en España que ya muchos países también están pues viendo las referencias, quizá también porque está todo muy, muy regulado y muy marcado. Muchas de las cosas que estamos viendo con compañeros de Latinoamérica, en España, por ejemplo, el papel estaría reservado solamente en la figura del ámbito privado a la figura del investigador privado. Y vamos a ver a continuación pues una charla que bueno, que a mí me apetece mucho porque está relacionada con el mundo de las cripto, el mundo cripto, ¿no? La charla se titula CryptoSim y nos la van a dar Antonio Javier Maza y Matías Grondona, a los que voy a dar ahora mismo la bienvenida. A ver. Hola, ¿qué tal? Lo primero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí está vuestra charla. Vosotros sois de Argentina, ¿correcto? Exactamente, sí. Y ahí ahora mismo, pues lo que tenéis es fresquito. Aquí estamos con casi 40 grados y allí estáis fresquitos. Es la diferencia a veces hasta casi de atuendo, ¿no? Igual yo hoy me encuentro aquí en Argentina, Mati está en Norteamérica. En el hemisferio norte. Estamos diseminados por distintos lugares. Bueno, voy a daros paso a Antonio Javier Maza, experto en análisis forense e investigación digital, con especialización en seguridad de información. Ahora nos dirá si quieres más datos y va a hacer su charla de CryptoSim con Matías Grondona, que es abogado y diplomado en cibercrimen y evidencia digital, investigador del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Bueno, pues nada, os dejo con ellos porque yo creo que toda la comunidad de ciberinteligencia ya está deseando que por fin tengamos una ponencia en esta sala. Os pongo aquí, tenéis el power y me voy. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la introducción, Gemma. Muchísimas gracias a todos los asistentes de la Intelcom. Muchísimas gracias a la organización. Sabemos que hay un trabajo muy arduo detrás. Acá tengo mi ayudante, como pueden ver. Hoy no estoy solo acá tampoco, estoy con mi hijo Martín. Y como siempre, es un gusto participar aquí junto a ustedes, junto a Matías. Ambos trabajamos en unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia aquí de Argentina. Y hoy vamos a abordar uno de los principales desafíos que tenemos nosotros como investigadores digitales, la trazabilidad de activos virtuales en este complejo entramado mundo de los criptoactivos también. Entonces, vamos a ir dando inicio a la sesión. ¿Mati? Sí. Bueno, la idea es, me imagino que muchos de ustedes ya manejan criptoactivos, ya han realizado operaciones, pero bueno, entendiendo que algunos quizás no, la idea es generar al menos una pequeña introducción, un piso de conocimiento común sobre estos temas. Y para eso nos parece interesante por ahí retratar un poco algunos hitos del desarrollo, del surgimiento, en particular de la primera criptoactivo, que sería Bitcoin, ¿no? Bien, en el año 91, Stuart Haber y Scott Stornetta publicaron un trabajo sobre firmas criptográficas de documentos electrónicos a los que permitían aplicar un timestamp confiable. Sería como una base, digamos, la piedra angular de lo que después conoceremos como la cadena de bloques. En el año 98, Wayday publicó una descripción de un protocolo para implementar un sistema anónimo descentralizado de intercambio de valores que denomina B-Money. También publica lo que sería una idea de lo que
hoy conocemos como los contratos inteligentes. Él planteaba que estos recursos eran necesarios para el desarrollo de una sociedad criptoanárquica. En el año 2008, finalmente se publica un white paper titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, en el que se presenta en sociedad este proyecto para la creación de la primera criptomoneda, a la que se definía como una versión puramente electrónica de efectivo que permitiría que los pagos en línea fueran enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. ¿Sí? 2008, para ubicarnos un poco cuál era la situación global, se estaba atravesando justo la crisis de las hipotecas subprime originadas en los Estados Unidos, con lo cual habría una gran desconfianza sobre el sistema financiero, las instituciones financieras. Entonces era un terreno fértil, muy fértil para el desarrollo de este tipo de tecnologías. En el año 2009 recién se registra el primer elemento de la base de datos del sistema Bitcoin, el bloque Génesis, el bloque 0, ¿sí? Y ahí se inicia este sistema. Queríamos también introducir un poco el concepto desde una faz quizás un poco más jurídica. Entendemos que hay gente de diferentes países acá, con lo cual no hay una definición, una regla universal. Lo que sí tenemos por ahí son estos parámetros que nos establece el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que dice que, bueno, que los activos virtuales son una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente, se puede utilizar con fines de pago o inversión. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de monedas fiduciarias, es decir, se distingue lo que serían los activos virtuales de lo que serían los activos digitales, que serían estos, ¿no? El dinero electrónico, lo que conocemos como dinero electrónico, quizás. Dentro de los activos virtuales nos encontramos con una subespecie que serían los criptoactivos, ¿sí? Son una especie de activo virtual que se distinguen de otros activos virtuales en virtud de la tecnología sobre la cual funcionan, concretamente la cadena de bloques. Bien. Tony, el micrófono. Perdón. Justamente hablando de lo que es la cadena de bloques, es la tecnología sobre la cual se sustentan el ecosistema de los criptoactivos, ¿no? Es el principio fundamental y se dice que es la tecnología que tiene el poder de cambiar para siempre nuestra relación con el mundo digital. De hecho, los criptoactivos son solamente la punta del iceberg de esta tecnología, ¿no? Hay diferentes tipos de implementaciones que ya corren sobre el blockchain, inclusive hay muchos trabajos que se están realizando de llevar implementaciones a la blockchain y de esta manera explotar al máximo las capacidades que tiene esta tecnología. La cadena de bloques no es más que una base de datos, es como si fuera un gran libro contable donde todas las operaciones realizadas mediante diferentes tipos de criptoactivos se encuentran volcadas y pueden ser auditadas y vistas por todos los miembros de esta cadena, ¿no? Para entender un poquito lo que es la cadena de bloques, también tenemos que hablar acerca de los nodos, ¿no? Los nodos son las réplicas de las cadenas de bloques en este ecosistema digital y cada uno de ellos contiene una copia exacta de la cadena de bloques. Esta cadena de bloques lo que nos permite a nosotros es tener un consenso, es decir, un consenso de que todas las operaciones que se realizan y son volcadas en esta cadena de bloques son íntegras. Y justamente cuando nosotros hablamos de integridad lo asimilamos con lo que es la función criptográfica hash, ¿verdad? Bueno, cada bloque se encuentra ligado entre sí, entre el bloque precedente y el bloque sucesor, de forma tal que esto hace que esta cadena de bloques permanezca indemne a lo largo del tiempo. Aquí surgen teorías como, por ejemplo, ataque del 51%, donde para alterar la blockchain esta debe sufrir una alteración de más de la mitad de los nodos. Hoy en la actualidad, como pueden observar en la imagen, tenemos aproximadamente 4.226 nodos desplegados a nivel mundial. Como nosotros podemos ser parte también de esta comunidad, montando un nodo y validando todas las operaciones que se realicen. Pero muy bien, ahora, ¿cómo vamos a realizar las operaciones? Mediante direcciones y transacciones. Las direcciones, en primer lugar, son los lugares a donde nosotros vamos a enviar o recibir criptos, ¿sí?
Lo que hace la direcciones y transacciones es muy similar a lo que en ciertas plataformas nosotros conocemos como nombre de usuario y contraseñas que utilizamos para corroborar que cierta persona o cierto usuario que pretende acceder a su cuenta es el legítimo usuario, ¿no?, de esta. Por eso es que aquí el sistema criptográfico que se utiliza mediante el empleo de la blockchain de criptoactivos es la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica nos brinda dos tipos de conjunto de claves, una clave privada y una clave pública. La clave privada, por lo general, y en esta tecnología es una cadena de 256 bytes de extensión y se utiliza para cifrar cierto conjunto de datos a modo de una firma digital. Ahora bien, la clave pública se calcula a partir de la clave privada y la dirección se va a calcular a partir de la clave pública. El conjunto de clave pública y dirección es lo que nosotros podemos compartir y utilizar para descifrar ciertos datos que fueron cifrados previamente mediante la clave privada, que es de su origen o de dónde derivan. Por eso es que nosotros podemos decir que a partir de la clave pública y la dirección podemos llegar a corroborar que estos datos fueron firmados o consignados por la clave privada asociada. Aquí, como siempre, la clave privada es la que queda en custodia del usuario, la que no se debe compartir, mientras que la clave pública y dirección son datos que van a encontrarse públicos y que pueden aparecer inclusive en buscadores convencionales o inclusive también pueden ser publicados en redes sociales, foros y demás. Ahora bien, ¿cómo es el ciclo de una transacción? Supongamos que aquí aparecen nuestros amigos a recibir cierta cantidad de criptoactivos desde Alice. Lo que hace Alice es seleccionar el monto y enviar la transacción a Bob. Esta transacción se transmite a esta red de nodos interconectados, que son los validadores de estas operaciones. La red valida la transacción mediante justamente el cálculo de algoritmos de seguridad hash. Como bien indicamos anteriormente, las validaciones no solamente tienen que ver con transacciones vinculadas con montos de criptoactivos, sino también pueden ser contratos inteligentes, un seguro. Siempre suelo hacer un ejemplo acá. Supongamos que hay una cosecha donde está asegurada mediante un contrato inteligente ante cualquier tipo de incidente climático. Supongamos que se da ese siniestro, y inmediatamente mediante sensores que se encuentran desplegados en el campo se constata que sí, que ha ocurrido este incidente climático, y sin necesidad de un gestor, sin necesidad de un tercero, esto se envía a la cadena de bloques, se valida y se ejecuta el contrato inteligente percibiendo el monto por el cual se encontraba asegurado el campo de su propietario y ejecutándose el contrato inteligente y quedando estampado en la blockchain para siempre, ¿no? Otros registros también existen, y registros de identidad, por ejemplo, y muchísima información. De hecho, en la cadena de bloques quizás hay algunas perlitas donde podemos encontrar algún bloque donde se ha incrustado cierta información. Muy bien. Esta transacción luego se unifica con las otras transacciones que se encuentran ejecutándose en tiempo real y se genera un nuevo bloque de datos. Este nuevo bloque se agrega a la cadena y esto hace que quede ahí para siempre e inalterable de forma transparente para todos los usuarios. Y una vez que esto pasa en tiempo real y que para nosotros es imperceptible, eso que llegan los fondos que Bob había solicitado en un principio, ¿no? Los principales beneficios de la blockchain son, como siempre, la transparencia y el rastreo, la rapidez y la simplicidad de las operaciones, la reducción de costos y al mismo tiempo que utilizar este tipo de mecanismos y utilizar este tipo de tecnología justamente genera mayor confianza, y es uno de los principales pilares sobre los cuales se basa la blockchain. Continuando con cómo vamos a nosotros identificar transacciones, quizás lo que más nos interesa
como investigadores son las salidas de transacciones no gastadas o unspent transaction outputs. Este es un concepto fundamental dentro de lo que es la red Bitcoin y quizás otros criptoactivos también, ¿no? El conjunto de las UTXO, como ejemplo vamos a tomar la red de Bitcoin, define justamente el estado de la blockchain en cuestiones de transferencias o interacciones. Es decir, aquel monto de activos digitales que nosotros no gastamos y lo que se denomina como vuelto. Eso en algún momento puede retornar a la misma billetera que utilizamos, una billetera que nosotros podemos gestionar y utilizar para los cambios, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente la estructura de todo UTXO es muy simple. Tenemos el monto de la transacción, la dirección o cable pública del destinatario y el valor hash o la firma de la transacción. Obviamente que todas las UTXO se van a tener diferentes entradas y salidas. Cada transacción se denomina TX o TX, por eso es UTXO, y se almacenan y quedan volcados en los nodos de la red, estampados para siempre y disponibles mientras la cadena de bloques se encuentra en línea. ¿Mati? Estamos. Bueno, a ver. Vamos a abordar ahora la cuestión ligada a los identificadores. Digamos, si vamos a hacer una investigación, lo primero que vamos a necesitar son los identificadores a partir de los cuales vamos a llevar a cabo la tarea, ¿no? En este caso, los identificadores van a ser las direcciones y las transacciones, particularmente. Lo que respecta a las direcciones, el formato va a variar en función de la plataforma sobre la que estemos trabajando. Acá nos vamos a centrar en Bitcoin y Ethereum, pero tengan presente que los formatos varían para otro tipo de activos, como por ejemplo para la red Tron o otras tantas. Menciono la red Tron porque si llegamos vamos a intentar ver un casito que tiene que ver con esto. En fin, las direcciones Bitcoin se caracterizan por tratarse de una sucesión de caracteres alfanuméricos que van a empezar siempre con el número 1, con el número 3 o con los caracteres BC1. De hecho va a ser BC1Q o BC1P, dependiendo del tipo de transferencia, del tipo de script que se esté utilizando. La extensión puede variar entre los 26 y 35 caracteres para las que empiezan con 1 y 3 y puede extenderse hasta 90 caracteres en el caso de las BC1. Es decir, uno puede identificar que se encuentra, uno puede establecer que se encuentra en una dirección de Bitcoin siguiendo estos parámetros. En el caso de Ethereum, las direcciones se expresan con caracteres alfanuméricos también, puntualmente caracteres hexadecimales. Asumo que varios de ustedes ya están familiarizados con esto. Y la extensión asciende a 42 caracteres, entre los que se incluye el prefijo OX, ¿sí? 0x. Este formato de direcciones va a ser válido tanto para Ethereum como para todos aquellos que funcionen como tokens sobre esta misma red. Como comentaba Tony previamente, el ámbito, el ecosistema de los criptoactivos no se limita a las monedas, digamos, monedas incluso nativas de las cadenas de bloques, sino que uno puede generar contratos inteligentes e implementarlos sobre alguna de estas cadenas de bloques y incluso estos contratos inteligentes pueden destinarse a la creación de nuevos activos virtuales. Entonces, estos activos virtuales van a ser denominados tokens y las direcciones para identificar estos activos virtuales van a mantener el formato de la dirección correspondiente a la plataforma sobre la cual están implementados, ¿sí? Naturalmente vamos a poder también identificar direcciones, en el caso de que lo necesitemos, a partir de una frase semilla. Es decir, una frase semilla es una suerte de frase de recuperación de billeteras de criptoactivos. Suelen tener una extensión de 12 o 24 palabras, y a partir de estas palabras nosotros podemos agregarlas dentro de una billetera y generar un set de direcciones que siempre van a ser las mismas direcciones en la medida que partamos de esas mismas 12 o 24 palabras, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos en nuestro poder estas 12 o 24 palabras, vamos a poder obtener una serie de identificadores válidos para examinar la cadena de bloques, que es lo que, como vamos a ver, nos interesa. En el caso de las transacciones, el formato va a ser también hexadecimal en general y son, digamos,
el identificador de las transacciones se calcula mediante la función SHA-256, una función hash, con lo cual va a compartir el formato del resultado de la aplicación de la función SHA-256 a cualquier archivo, ¿sí? La extensión en formato hexadecimal es de 64 caracteres y bueno, como hablábamos antes, como decía Tony, se las denomina TX, TXID, identificador hash, hash ID. Estas son las diferentes denominaciones que utilizan las plataformas que nos van a permitir examinar la cadena de bloques a partir de estos identificadores. Bien, ¿cómo se investiga, no? ¿Qué es lo que veníamos un poco a hablar? Ya tenemos este piso, vamos a adentrarnos ahora en lo que tiene que ver con la investigación, la parte más jugosa. Esperamos, al menos. Bien, como les decía, la manera de investigar es observando la cadena de bloques, fundamentalmente. Porque en la cadena de bloques vamos a poder ver, en la mayoría de los casos, las diferentes transacciones que se llevan adelante, vamos a poder ver las direcciones, vamos a poder ver fecha, montos de estas transacciones y demás. Ahora bien, si quisiéramos ver la cadena de bloques, lo único que vamos a poder encontrar es direcciones, ¿sí? Vamos a ver direcciones, transacciones, identificadores que no nos dicen demasiado. Entonces, el principal objetivo en el marco de las investigaciones suele ser desanonimizar, ¿sí? Desanonimizar estas direcciones. Es decir, identificar qué entidad, quién está detrás de cada una de estas direcciones. Y por otro lado, es, digamos, otra de las cosas a las que se apunta en el marco de estas investigaciones es a definir a dónde fueron a parar los fondos o establecer la situación patrimonial de una persona. Y para eso tenemos que explotar la trazabilidad de este tipo de activos, ¿sí? Es decir, el análisis de los sucesivos movimientos. Bien. Volviendo al tema de la desanonimización, una de las técnicas que se utiliza para desanonimizar es, bueno, agrupar direcciones. Es decir, no sabemos quién está detrás de cada una, pero podemos establecer tal vez que es una misma entidad, una misma persona quien está detrás de un número amplio de direcciones, ¿sí? No sabemos quién es, pero si mueve fondos desde tal dirección o desde tal otra, podemos afirmar que sigue siendo la misma persona quien afirma la dirección, digamos, quien utiliza la dirección, quien transfiere los fondos, en la medida que logremos agrupar estas direcciones. Por otro lado, lo que vamos a tratar de hacer es identificar estas direcciones o estos clústeres, estos grupos de direcciones. Para eso se utiliza técnicas de etiquetado. Si identificamos una dirección, vamos a poder aplicarle esa misma etiqueta a todas las direcciones que previamente agrupamos, ¿sí? Luego, aprovechando el carácter público de la cadena de bloques, vamos a poder analizar sucesivas direcciones, ¿sí? Imaginemos que estamos analizando una dirección en particular de la que no tenemos información o una transacción que no sabemos a quién se le enviaron los fondos. Entonces, bueno, vamos a poder analizar, explotar esta trazabilidad, ver hacia dónde están viajando los fondos, hasta alcanzar una dirección que esté etiquetada, que sepamos quién está detrás. De esa manera, bueno, vamos a poder quizás, para nosotros los investigadores que trabajamos en lo que es investigación en fuerzas de seguridad y demás, vamos a poder establecer, bueno, cuál es quizás la empresa que recibe esos fondos y eventualmente solicitarle más información. Para los particulares, bueno, van a poder diagramar o perfilar un poco mejor qué tipo de plataformas usa quizás la persona que están siguiendo, que realizó la operación. Vamos a pasar a diapositiva. Ahí está. Ahora bien, hablábamos de agrupado de direcciones, ¿no? Lo que naturalmente deben estar preguntándose es cómo agrupamos estas direcciones. Bien, se usan diferentes parámetros, diferentes técnicas. Tenemos que entender que son técnicas que nos dan resultados indiciarios, ¿sí? Hay muchas técnicas que atentan contra estos criterios, ¿no? Y que rompen con esta lógica, con lo cual siempre los resultados que tengamos van a ser indiciarios. Claro, podemos ir sumando diferentes indicios y llegar a una conclusión sólida o relativamente sólida sobre direcciones que podrían estar asociadas. Entonces, estos parámetros, los principales son el parámetro de una transacción que utiliza fondos de múltiples direcciones. Es decir, si yo realizo una transacción, digamos, si nos encontramos con una transacción en la que se envían fondos provenientes de múltiples direcciones, podemos presumir
que todas esas direcciones de origen son controladas por la misma entidad, porque en general las billeteras funcionan de esa manera. Uno va recibiendo fondos en diferentes direcciones. En el caso de, digamos, de plataformas que funcionan con este mecanismo que mencionábamos anteriormente de Unspent Transaction Output, UTXO, ¿sí? Vamos a ver después que en lo que serían direcciones o plataformas que no manejan este criterio, digamos que se manejan con contratos inteligentes y demás, por ejemplo, Ethereum, en el caso de Ethereum, cuando uno envía fondos, siempre los envía desde una misma dirección, al menos eso es lo que indican las buenas prácticas, ¿no? Uno siempre utiliza una misma dirección desde la cual envía fondos, porque puede hacer envíos parciales de fondos, puede recibir fondos en esa misma dirección y volver a enviarlos, etc. Pero en el caso de Bitcoin, entonces, tenemos esta tarea para desanonimizar de agrupar direcciones, digamos, individualizar quién está, digamos, detrás de una dirección. Entonces, transacción que utiliza fondos múltiples, decíamos, si hay una transferencia que incluye varios inputs, vamos a presumir que todos esos inputs, todas esas direcciones son controladas por una misma entidad. Tenemos otra hipótesis que es, bueno, cuando se consolidan fondos en una sola dirección de destino, podemos pensar que esa dirección de destino entonces es justamente de la misma persona que envía los fondos, ¿sí? Es normal para buscar a futuro reducir costos de transacciones que cuando uno se encuentra con digamos, pequeñas porciones de fondos en diferentes direcciones controladas, lo que suele hacer, o a veces se hace, es agrupar todos esos fondos en una sola dirección, ¿sí? Entonces, cuando vemos que de 5 direcciones, por ejemplo, se envían fondos a una sola dirección, podemos presumir con menor vehemencia que en el caso anterior que esa dirección es controlada por una persona. ¿Por qué con menor vehemencia? Porque también existe la posibilidad de que los fondos se envíen a modo digamos, para cambiar quizás los criptoactivos por dinero fiat, ¿no? Yo quiero enviar todos mis fondos para que una persona me los cambie por dinero. Luego tenemos otra estrategia para agrupar direcciones que es establecer cuál es la dirección de cambio. Normalmente cuando uno hace operaciones, y esto venía también a colación de lo anterior, cuando uno hace operaciones, ¿no? Cuando uno tiene que realizar un pago, no suele usar todos los fondos que tiene en su poder. Imaginemos que yo tengo un Bitcoin, tengo que realizar el pago de un servicio, de internet o lo que sea, voy a usar una porción de eso, quizás 0,2 Bitcoin. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde esta dirección que yo tengo un Bitcoin, voy a enviar fondos a la dirección de destino, ¿sí? 0,2. Y el resto de los fondos que tenían esta dirección de origen los voy a mandar a una nueva dirección controlada nuevamente por mí, ¿sí? Es una dirección nueva, pero va a ser controlada por mí. Esa es considerada la dirección de cambio. Podemos presumir que es entonces controlada por la misma entidad. ¿Cómo identificamos las direcciones de cambio? Bueno, acá vamos a pasar directamente a esta parte. Hay diferentes criterios, ¿no? Uno de estos es la reutilización de direcciones. Bueno, obviamente, ¿no? Si bien la mayoría de las billeteras lo que hacen es generar una nueva dirección para enviar el cambio, nos encontramos en ocasiones con que el cambio regresa a la misma dirección que estaba utilizando la persona que hizo el envío, ¿sí? Digamos, la misma dirección desde la cual envió los fondos. Naturalmente esa va a ser la dirección de cambio y la otra dirección va a ser la dirección del destinatario del pago, del tercero, digamos, en el que se realizó la transferencia. Otra alternativa es identificarla a partir de los montos redondos de destino. Si nos encontramos que se enviaron, por ejemplo, como se muestra ahí, 2 Bitcoin a una dirección y la otra recibió 2,3543, digamos, un número con decimales, entonces lo que podemos presumir es, bueno, quien tenía los fondos tenía un monto en una dirección que no se correspondía con lo que tenía que pagar y a la hora de pagar es razonable que la persona que quiera recibir el pago imponga un valor redondo, ¿no? Es normal cuando es, por ejemplo, un pago en dólares, ¿no? Que uno diga, bueno, esto vale $10, no vale 11,34 dólares, ¿no? Entonces, el monto redondo suele ser un parámetro para identificar cuál es la dirección de pago y entonces la restante dirección va a ser la dirección de cambio. En el caso de Bitcoin, esto por ahí se hace un poco más complejo porque hoy cuando uno hace un pago se suele poner en otro valor en dólares quizás, y entonces uno paga el equivalente a esa cantidad de dólares en Bitcoin, con lo cual suele darnos un número con muchos decimales. Otro parámetro que podemos utilizar es el de la entrada innecesaria. Si yo tengo que pagar, por ejemplo, 3,5 Bitcoin, como se muestra ahí en el ejemplo, pero en una dirección
digamos, no tengo una dirección que tenga 3,5 o más Bitcoin. Tengo una que tiene 2, otra que tiene 3, entonces sumo los fondos de las dos y le envío 3,5. La dirección de cambio entonces va a recibir 1,5. Si yo le hubiera querido pagar un servicio o algo de un valor de 1,5 Bitcoin, no hubiera tenido la necesidad de usar esas dos direcciones, los fondos de esas dos direcciones. Podría haber usado una u otra. Entonces, de esa manera podemos presumir que, como se necesitaron esas dos direcciones, la dirección de pago va a ser la de 3,5 Bitcoin y la dirección de cambio va a ser la de 1,5. Por último, tenemos la de la lógica esta de diferentes tipos de script. Mencionábamos antes que las direcciones de Bitcoin pueden tener diferentes formatos y eso responde al script que se está utilizando para hacer la transacción. Podría ser con 1, podría empezar con 1, con 3, con BC1, con BC1Q, BC1P, dependiendo del script que se esté utilizando. Por lo general, cuando uno usa una billetera, bueno, utiliza siempre un mismo tipo de script, ¿no? Puede cambiarlo. Es simplemente que la práctica habitual es, bueno, uso el script digamos, de transacción que me da la billetera por defecto. Entonces, si se envían fondos desde direcciones que manejan, digamos, que corresponden a un script, en este caso 1, y las direcciones de destino tienen una así, el mismo script, que es 1ND, esa que empieza así, y la otra tiene un script diferente, podemos presumir que la que tiene el script diferente va a ser la dirección de pago, es decir, la dirección de destino del pago del servicio. Mientras que la otra, la que mantiene el script de las direcciones de origen, va a ser la dirección de cambio. Bueno, ahí veo que la marqué al revés igual. Pero bueno, se entiende el punto, imagino. Ahora, ¿cómo hacemos para etiquetar las direcciones? Bueno, ahí tenemos dos alternativas. Por un lado, podemos celebrar operaciones con diferentes actores. Si yo le compro algo a Tony, voy a saber que la dirección que él me da para que le haga el pago es la dirección de Tony. Puedo hacer lo mismo con exchange, con mercados en la dark web, etcétera, etcétera. O puedo llegar al punto, puedo no necesariamente hacer la transacción, sino llegar al punto en el cual se me brinda la dirección para hacer el pago y de esa manera ir etiquetando. La alternativa son las búsquedas en fuentes abiertas. Y para eso tenemos diferentes plataformas específicas y, bueno, otras tantas que probablemente ya conozcamos, que son bastante útiles también para individualizar quién podría estar detrás de cada dirección. Tenemos, por ejemplo, Bitcoin Who's Who, Bitcoin Abuse y Check Bitcoin Address, que ahí la gente suele etiquetar, digamos, suele comentar, suele informar, digamos, cuando tiene algún dato relevante sobre alguna de estas direcciones. Principalmente se usa para denunciar direcciones que se utilizan para maniobras de fraude, para scams. Pero bueno, tiene esto también. Hay una de estas que también nos brinda datos sobre apariciones de esas direcciones en motores de búsqueda tradicionales. También es bastante interesante realizar búsquedas dentro de GitHub, pero bueno, creándose un usuario y buscando dentro de los códigos, dentro de los repositorios. Hay muchos desarrollos digamos, de análisis de criptoactivos o mucha gente que genera repositorios con información sobre direcciones asociadas, por ejemplo, a tal o cual servicio. Entonces, también es bastante útil recurrir a GitHub para buscar información. Luego, naturalmente, Twitter, Reddit, redes sociales en general. Mencionamos Twitter y Reddit porque son donde, digamos, solemos encontrar mucha actividad ligada a la temática, entonces suele haber información. Obviamente no vamos a encontrar direcciones por ahí para situaciones finas, ¿no? De algún particular, pero bueno, sí quizás individualizar direcciones de exchange o de plataformas más grandes. Y bueno, finalmente motores de búsqueda, sí, googlear. Naturalmente, siempre es un buen recurso para buscar direcciones. Uno cuando googlea, cuando encuentra, cuando busca, puede llegar a encontrar un comentario de alguien que dice, envié fondos a esta dirección de tal exchange, pero no me acreditaron la plata, o situaciones similares que nos van a revelar algún tipo de dato de interés. Y después nos toca explotar la trazabilidad, es decir, podemos generar etiquetas, podemos identificar algo, pero nos interesa también, como decíamos antes, identificar quizás la situación patrimonial de una persona, o ver a quién le envía fondos, o quizás no podemos etiquetar una dirección, pero podemos avanzar en la sucesión de operaciones y llegar a una dirección etiquetada. Bueno, tenemos diferentes herramientas que son bastante útiles para hacer este tipo de trabajos.
Hay herramientas que sirven para múltiples activos, hay algunas que son específicas, pero quédense tranquilos que herramientas de análisis de la cadena de bloques hay de sobra para todo tipo de activos. Bien. En este caso, sí me parece interesante mencionar que por ahí hay herramientas de diferente naturaleza. Tenemos algunas que solo nos permiten visualizar la operación, digamos que no hacen ningún trabajo de asociación o de inteligencia, como, bueno, Blockchain, Blockcipher, Blockchain.com, Blockstream. Blockstream es particularmente interesante, se las recomiendo también para identificar, en algunos casos, si se utilizaron a la hora de hacer la transacción técnicas tendientes a ofuscar, a romper, a atentar contra la trazabilidad de los fondos. Después tenemos algunas plataformas que ya incluyen etiquetas, ¿no? Etherscan.io para el caso de Ethereum. Tenemos después también Tronscan.io, BCC, Tron para la red Tron, BCC para la red de Binance, digamos, como les decía, hay para múltiples plataformas. Y después está, bueno, BigQuery Explorer, que también tiene algunas etiquetas y además es bastante útil para graficar los movimientos. Tiene una solapa en la que nos permite graficar los movimientos y también seguir el flujo de los fondos de una manera bastante gráfica. Finalmente tenemos plataformas que funcionan, digamos, que tienen etiquetas, pero que además realizan este agrupado de direcciones. El agrupado lo usan utilizando solo el criterio de, bueno, si los fondos se envían desde múltiples direcciones, todas estas pertenecen a una misma entidad, ¿sí? Para todo lo demás es necesario, bueno, tomarse el trabajo uno de analizar minuciosamente las transacciones. Bueno, vamos con unos casos de estudio. En primer lugar, si ustedes escanean con sus dispositivos móviles el código QR, se les va a pedir seguramente que envíen fondos hacia esa dirección. No lo recomiendo, pero está ahí el QR, ¿sí? Para el codo pueden copiar y pegar luego la dirección desde la presentación. Bien, en este caso lo que vamos a tratar de identificar es, primero que nada, si esta dirección se encuentra vinculada con algún tipo de exchange. Como bien indicaba Mati, muchas veces gracias al etiquetado podemos nosotros llegar a conocer si las operaciones o transacciones en algún momento se encuentran vinculadas con algún exchange. Aquí, obviamente, ya va a depender de qué parte, de qué lado estemos nosotros investigando. Muchas veces para lo que es fuerzas de la ley es mucho más sencillo obtener cierta información de diferentes exchanges. Entonces, de esta manera, nosotros lo que podemos hacer es revisar la trazabilidad de las operaciones que se realizaron a partir de esta dirección y en algún punto tratar de identificar o reconocer que la misma ha impactado en algún tipo de exchange conocido y que aporte información y, en el mejor de los casos, que contenga cierta información vinculada a la información básica del suscriptor, ¿no? Hay también exchanges que no piden datos para abrir billeteras, entonces eso también es un problema que podemos llegar nosotros a tener en cuenta como investigadores. En el slide que sigue vamos a ver nosotros que tenemos las operaciones que se realizaron y que están vinculadas con la dirección que inicia en BC1Q6C. Como pueden observar, tenemos una transacción de entrada y una de salida. La transacción de entrada es la que está marcada en verde y la transacción de salida que está marcada en rojo, precedida en signo menos y más en ambos casos. Como pueden ver, son dos operaciones bastante antiguas. Sin embargo, sirven a modo de ejemplo y graficar lo que nosotros queríamos mostrar, ¿no? Este gráfico corresponde a Wallet Explorer, donde se encuentran etiquetadas varias, podemos encontrar varios ejemplos de billeteras etiquetadas. Bien, como decíamos, la transacción de entrada será la que está en verde y la que está identificada con los números que finalizan en 67810 AE.
y la transacción de salida es la que se encuentra identificada con 2FB816A. ¿Sí? Esos son los hashes o los identificadores de las transacciones. Eso lo vamos a encontrar en cualquier tipo de operación que nosotros quisiéramos trazar. Vamos a encontrar, por ejemplo, perdón, pero tuve acá un incidente con el ayudante. Bueno. No pasa nada, son cosas del directo, chicos. Nada. Sí, genial. Y más que nada por el es... peque, para que intentar que no salga, más que nada por eso, ¿sabes? Gracias. Sí, el problema es el YouTube, se quedó sin YouTube y eso causó pánico en casa. Bien, continuamos. Respecto a estas transacciones, les decía que siempre vamos a encontrar esa información, ¿no? Y a continuación, por ejemplo, si picamos en la transacción de salida, la que finalizada en 816A, lo que vamos a identificar es, por ejemplo, en qué bloque se encuentra incluida esta transacción, cuándo fue realizada la transacción, quién generó esa transacción, esa es una etiqueta generada por la propia herramienta, y es quizás a veces bastante, y solamente nos sirve como un indicio o indiciaria, ¿no? Como para identificar a la persona o al usuario de la plataforma que envió este tipo de activo. Luego el fee de la transacción, sabemos que todas las operaciones realizadas en la red conllevan un porcentaje de costos que paga la persona que envía la transacción y el tamaño del bloque, ¿no? Donde se impacta la transacción. Bien, como podemos observar nuevamente, vamos a ver que hay 2 entradas y 2 salidas. Si seguimos nosotros avanzando en lo que hace al movimiento o al flujo de las operaciones, vamos a ver que la operación, la billetera que termina en 9ZXCTR, que debería ser una billetera de cambio según lo que habíamos hablado anteriormente, debido a que el origen está dado por ciertas billeteras y luego el retorno del cambio de la operación puede llegar a ser esa también. Podemos ver que nuevamente esta billetera también recibe o tiene 2 operaciones, ¿no? Una operación de entrada por 0,00981482 BTC y una operación de salida por el mismo monto, es decir, que queda en cero, como pueden ver en el balance. Continuando con lo que es la transacción o las transacciones de esta operación, podemos ver que la transacción que nosotros identificamos, que finaliza con A8943, que es la de salida, sí, nuevamente se encuentra vinculada con otro número de transacción, con otro bloque, con otro tiempo, con otro punto de origen, y al mismo tiempo, si continuamos con otra billetera, en este caso la S4F5, vamos a ver que nuevamente también tiene 2 entradas, mejor dicho, tiene 2 operaciones, una de entrada y una de salida. Estas transacciones se encuentran vinculadas con los ID que terminan en 99C633C para el caso de la salida y C1 a 8943 para el caso de la entrada. Y ahí, casualidad, que la operación que se encuentra vinculada o bajo el ID que finaliza en 633C nos permite a nosotros identificar que esa cuenta o esa operación tiene como destino una billetera, que es la que termina en TOV larga U1S, que se encuentra etiquetada dentro de lo que es el Wallet Explorer como una cuenta correspondiente a Binance. ¿Sí? Y entonces de esa manera podemos nosotros llegar a inferir que el destinatario de esos fondos en algún momento salió por Binance. Y de esa manera podríamos llegar a pedir a Binance que aporte cierta información sobre esa wallet, sobre su usuario, y de esa manera tratar de empezar a rearmar el camino para atrás, ¿no? Y empezar de esa manera también a buscar nuevas fuentes de información.
Bueno, pasamos a otro caso. Caso 2. Esto también es una dirección de Bitcoin. Si quieren pueden escanearla. Vamos a pasarlo también más o menos rápido. La idea es mostrar algunos de los obstáculos con los que nos podemos encontrar con la investigación. El caso anterior era para mostrar de manera gráfica esto que estábamos planteando. Obviamente que lo que estamos trayendo son casos manifiestos, casos bastante sencillos para ilustrar simplemente esto que decíamos. La realidad es que los casos se pueden complejizar y se suelen complejizar bastante. Pero bueno, con paciencia y con el uso de estas técnicas suele poder encontrarse bastante información. Bien, en este caso, esta dirección, como ven, recibió fondos en el marco de una transacción, hace más tiempo todavía que la que vimos antes, y acto seguido envió esos fondos en el marco de una nueva transacción. ¿Qué ocurre en esta transacción? Bueno, se envían fondos de dos direcciones a una sola, ¿sí? Entonces, podemos presumir que esta dirección, en la que recibe los fondos, se están consolidando los fondos. Es una opción, como les dije antes, también puede ser un pago. Pero también si se fijan, está enviando todos los fondos a una dirección con un script en particular. Eso es interesante porque podríamos pensar que está quizás juntando los fondos en una nueva billetera como una alternativa, ¿no? ¿Qué pasa desde esta dirección de destino? La que termina en MHB-N. Bueno, acá empieza a haber problemas. Desde esa dirección, ahí a la derecha se logra ver que desde esa dirección se envían fondos de manera atomizada a otras 141 direcciones, todas con el mismo formato, con el mismo script, S1Q. Pero se están enviando a 141 direcciones. Parece una operación algo extraña ya de por sí, la fisonomía. Ahora bien, si revisamos cada una de esas direcciones de destino y cuántos fondos recibió, nos encontramos con otra peculiaridad, ¿no? Sacando las primeras 2, 3, nos encontramos que todas recibieron 0,010000605 bitcoins, ¿no? Llamativo. Esto, si se fijan en el explorador, van a ver que todas recibieron esa misma cantidad, sacando estas primeras 3. 141 direcciones con la misma cantidad de fondos. ¿Y qué pasa luego? Bueno, seguimos una de estas direcciones, en particular la tercera, la que termina en, yo me acerco, perdón, porque lo veo todo muy chiquito, 8XD77, si no me equivoco, la seguimos, una de estas, y nos encontramos con que también de ahí salen fondos y de pronto esto. Esta es la transacción desde la cual se envían fondos de esa dirección que había recibido originariamente 1,000605 Bitcoin. ¿Qué vemos ahí en esta dirección? Bueno, vemos múltiples direcciones de entrada y múltiples direcciones de salida. Les comentábamos antes que la fisonomía típica en las transacciones de Bitcoin es, bueno, direcciones de origen, puede haber múltiples, puede haber una también. Y las direcciones de salida, usualmente nos encontramos con dos direcciones. Una dirección que es la destinataria del pago que se está realizando y otra dirección que va a ser la dirección de cambio. Sin embargo, acá tenemos 5 y 5. Bueno, esto es un típico coin join. Esta es una maniobra para romper la trazabilidad de las transacciones, ¿sí? Estas 5 direcciones que nos aparecen en el input no necesariamente van a estar siendo controladas por la misma entidad, ¿sí? Entonces acá nos rompe esta lógica que decíamos de, bueno, todos los inputs son controlados por una misma entidad. Acá estas técnicas de CoinJoin explotan algunas funcionalidades que tiene Bitcoin, que en realidad, más allá de que sea la práctica convencional, digamos, tradicional, la que implementa la mayoría de las billeteras, esta de que todos los inputs son controlados por una misma entidad, bueno, este tipo de técnicas permite realizar operaciones sin necesidad de confiar en un tercero, ¿sí? Pero tomando inputs de diferentes personas. Es decir, todas las personas habilitan esta operación con sus respectivas claves privadas, ¿sí? Sin necesidad de compartir con los otros 4 las claves privadas. Entonces, ya sabiendo esto, nos encontramos con que, ¿para qué se hace esto? Bueno, esta operación lo que hace es generar múltiples direcciones que tengan una cantidad idéntica de fondos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el monto de los fondos que va a transferir cada uno de los usuarios que participe del CoinJoin, ¿sí? Si nosotros en una de estas direcciones estuviéramos mandando un Bitcoin, en otra 2, en otra 3, 4 y 5, y en las de destino recibiéramos 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, naturalmente sabríamos a dónde fueron a parar los fondos. Pero si se transfieren montos iguales, nosotros no sabemos quién
recibió, o sea, en cuál de estas direcciones recibió los fondos la persona que envió los fondos desde la primera dirección listada en esta transacción. Como les decía antes, les sugiero usar, cuando se encuentran con este tipo de maniobras, si tienen dudas con este tipo de transacciones, pueden usar la herramienta blockstream.info, que les va a reafirmar si se encuentran o no ante un CoinJoin. Bueno, esto es lo que les comentaba anteriormente de los CoinJoins. Tenemos otras herramientas para romper con la trazabilidad, como los mixers. En los mixers ya hay que confiar en un tercero, pero bueno, básicamente todos los fondos que uno tiene se envían o los fondos que se pretenden lavar de alguna manera se envían a un tercero y ese tercero nos repone los fondos. Luego él con nuestros fondos lo que hace es atomizarlos, enviarlos a otras direcciones, juntarlos de nuevo y explotando la fungibilidad de los criptoactivos, lo que hacen es que, bueno, perdamos el rastro en cuanto a saber a dónde fueron a parar los fondos que veníamos, particularmente esos fondos que veníamos siguiendo. Y la Lightning Network es una solución capa 2, es como una red paralela a Bitcoin que funciona de alguna manera atada a Bitcoin, pero las operaciones que se realizan ahí no se plasman en la red Bitcoin, en la blockchain, la cadena de bloques de Bitcoin. Digamos que se plasman en un registro paralelo y que no es accesible, es bastante más anónimo. Finalmente, igual, algunas transacciones terminan plasmándose en la cadena de bloques, pero no necesariamente representan todo lo que ocurrió en realidad con esos fondos, ¿sí? Es algo que entorpece un poco la investigación. Bueno, y para finalizar, queríamos demostrar o dejar sobre la mesa algo que detectamos hace poco tiempo con Mati, justamente cuando volvíamos de España, estuvimos participando con nuestro taller sobre análisis y trazabilidad, incautación y recupero de activos en el Summer Bootcamp 2022, y casualidad recibimos un mensaje privado de un benefactor, gracias a este benefactor que muy amablemente compartió con nosotros las semillas de recuperación y la clave privada de su billetera, indicándonos que tenía un monto de 5.900 USDT en su billetera y que como no los podía sacar, nos pedía ayuda. Este mensaje estuve haciendo un poco de búsqueda en distintos foros y demás. Al parecer también puede ser que esté llegando a distintos tipos de usuarios que comparten o que utilizan ciertos tipos de etiquetado para sus mensajes. Y en algunos casos incluso vi por ahí que les dice seguimos a la misma persona o tenemos el mismo interés común y están enviando este tipo de mensajes con la frase semilla para recuperar la wallet y con la clave privada. Sin embargo, ¿qué pasa, no? Vemos si hacemos nosotros un poco de búsqueda de información sobre esta billetera, vamos a ver que sí, que tiene fondos, que en realidad tiene aproximadamente $532 con 41 centavos, pero que si vemos en la diapositiva siguiente, para realizar la extracción o realizar algún tipo de movimiento en esta cuenta, nos va a pedir, es probable que nos pida la validación de un tercero. ¿Qué pasa? Como muchas veces para realizar extracciones de criptos vimos que hay que pagar un fee, o hay que se perdió ahí un poco la conexión. Recibe, ahí estoy. El problema es que la gente que recibe los mensajes y que recibe esta semilla dice, oh, wow, me compartieron la clave privada. Ahí, obviamente, la avaricia nos corrompe por dentro. Inmediatamente decimos, ya, las tengo que sacar. Y cuando las vamos a sacar, obviamente, esta wallet no cuenta con fondos para pagar las comisiones o los costos de las operaciones y como tenemos la clave semilla, como tenemos la clave privada, decimos, sí, total, ¿cuál es la inversión que voy a realizar para realizar la extracción de este dinero? Y ahí es donde la avaricia gana y obviamente no podemos luego sacar esos fondos porque la wallet está protegida por un sistema multifirma quizás o porque necesita la validación de un tercero para realizar el movimiento de los fondos.
Así que chicos y chicas, si reciben este tipo de mensajes, sepan que no es una persona caritativa que está compartiendo con nosotros sus claves privadas, su clave privada y la semilla de recuperación de la billetera, sino que lo que están haciendo es tratar de que la avaricia nos ciegue y tratar de llevarnos ese dinero, invertir ahí y obviamente luego no vamos a poder quitar los fondos. Con eso vamos a ir finalizando el taller. Muchísimas gracias. Nuevamente, mil disculpas por todos los inconvenientes que tuvimos a lo largo de la presentación, pero sin ello no sería memorable. Así que estamos aquí disponibles para ustedes para cualquier tipo de consulta que puedan llegar a realizar. De todas maneras, también nos van a encontrar en redes seguramente. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, de verdad, muchísimas gracias. Habéis hecho con independencia de justamente la tecnología y de verdad una gran ponencia súper necesaria hoy en día y espero que muchos de los usuarios de Intelcom, si en este momento no han podido seguirla, estoy segura de que la van a poder seguir porque se va a quedar en la web. El tema de los criptoactivos es uno de los principales ahora mismo problemas y bueno, pues tanto para estafas piramidales que están sucediendo una tras otra y que están sobre todo en este caso, bueno, pues la gente por debajo de 30 años diría aproximadamente, pues claro, está siendo como un furor, ¿verdad? Y no sé si allí está sucediendo lo mismo. Yo creo que es algo internacional, ¿no? Planetario. Sí, sí, realmente. En Argentina se despegó bastante. Creo que estamos, a ver, Tony, si mal no recuerdo, en el top 10 de países que, de acuerdo a algunas empresas, más utilizan de mayor adopción de los criptoactivos, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, los criptoactivos también son una forma mediante la cual las personas se escapan muchas veces a la situación inflacionaria. En Latinoamérica impactaron muchísimo. De hecho, tenemos el caso de El Salvador. Mati inclusive les puede contar que está ahí negocios o chiringuitos, como se les suelen llamar allá, claro, que uno va a escanear el QR, paga directamente los criptoactivos. Y esto es solamente lo que vivimos en el común de los mortales, pero detrás también hay financiamiento del terrorismo, y quizás una de las cosas que más puede llegar a complejizar este ecosistema y que es la facilidad, ¿no? El pseudo-anonimato en realidad, porque el anonimato prácticamente no existe y justamente las técnicas de OSINT nos permiten eso como investigadores, ¿no? Tratar de quitar ese velo de anonimato a estos criminales que viven en estos ecosistemas digitales. Uh-huh. Entonces, por lo que veo, además, en los casos que habéis puesto, Matías, en este caso has colaborado para llevarlos ante procesos judiciales, ¿no? No sé qué tipo de... si luego es fácil, bueno, poder demostrar con lo que es la investigación que hacéis, poder demostrar que estaban cometiendo un ilícito, porque claro, algunos pueden estar en Argentina, pero otros pueden estar fuera. Sí, 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 nos encontramos con escenarios de todo tipo. La realidad es que hay maniobras que se realizan, que estamos viendo que se están adoptando para maniobras quizás más, más tradicionales, ¿no? Estafas más convencionales, y en esos casos muchas veces no se adoptan los recaudos necesarios, ¿no? Como para evitar ser perseguidos. Hay como una presunción quizás de que, bueno, yo uso criptoactivos, entonces no me van a identificar. Y la realidad es que en varios casos hemos logrado determinar a dónde fueron a parar esos fondos, recabar información y nos hemos encontrado con ciudadanos que estaban llevando a cabo la maniobra. Naturalmente hay maniobras bastante más sofisticadas en las cuales se utilizan recursos como el que mostraba, de CoinJoin, o bueno, se toman ciertos recaudos que obstaculizan, impiden muchas veces llegar a algún dato certero, alguna empresa, alguna dirección etiquetada de alguien al que le podamos pedir información o para poder avanzar con la investigación. La verdad que es muy variado. Bueno, yo veo que no hay ahora ninguna pregunta. Seguro que, no sé si muchos, pero algunos de los que están ahora mismo en directo, seguro que tiene su aplicación y que estará haciendo también alguna transacción. No sé si incluso he intentado probar la plataforma esta que habéis recomendado, que de info, era cripto... Blockstream Info. Blockstream Info, vale, esta me daba como
como que no existía, no sé si el info lo han quitado o lo he escrito mal. Bueno, en cualquier caso, ahí podemos ver y verificar si estamos ante una posible, no sé si estafa. ¿A través de esa herramienta? Sí. No necesariamente. En realidad lo que sí puede ser más útil para eso, digamos, para el usuario particular, cuando recibe ese tipo de mensajes, de notificaciones, digamos, bueno, de pedidos de transferencia y se nos brinda alguna dirección, uno puede usar estas otras, quizás Bitcoin Abuse o Bitcoin Who's Who, que ahí no, vamos a poder encontrar alguna información de otros usuarios, comentarios o, digamos, o apariciones en buscadores, y ahí sí podemos encontrar que quizás son direcciones que están vinculadas a casos de fraude. Entonces, bueno, no mandemos fondos, ¿no? Ahí Mati, si querés, Bitcoin Who es muy útil porque cuando, por ejemplo, uno recibe una dirección, realizar una búsqueda preliminar, porque te va a decir si es que fue detectada en algo, fue reportada como scam, si es que ha sido publicada en alguna plataforma o en algún blog o en una noticia en la web, inclusive también la cantidad de operaciones, la cantidad de entradas, quién es el que más, la billetera desde donde más fondos se envían y hasta donde más salen. Hay una infinidad de herramientas que a gusto y piacere cada investigador puede llegar a utilizar y a irse empapando un poco más en el tema, ¿no? Creo que, como decías vos bien, Gema, el tema de criptos es un tema que es muy latente, que es incipiente, y que cada vez debemos nosotros como usuarios empezar como usuarios comunes, primero que nada, para evitar estafas, y como investigadores también, porque no podemos hacer la vista hacia otro lado cuando es inminente. Los criptoactivos llegaron para quedarse, y seguramente hoy por hoy tenemos estafas convencionales, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, pero eso es hay que echarle un ojo, ¿no?, sobre ese tipo de casos. Bueno, pues muchísimas gracias. Evidentemente vienen para quedarse, y hay que también ponerse las pilas, porque cada vez se están convirtiendo en un medio de pago en situaciones de más cotidianidad, ¿no? Por eso hay que estar muy alertas. Vamos a ver si tenemos por aquí. No tenemos ninguna pregunta. Nos habéis puesto, vale, todas las plataformas. Muchísimas gracias, chicos. Lo voy a poner en el lateral para que no se me pase. Y muchas gracias por estar con nosotros en Intelcon 2022, y seguro que nos vemos por estos mundos, si no es en el 2023. Mucho éxito, además. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Todos buen día. Hasta luego.